Vamos a resolver los ejercicios que nos quedan del tema. El primero de ellos es el ejercicio 2. El apartado A dice que calculemos el logaritmo en base 3 de 243. Este ejercicio es un ejercicio de aplicación de la definición del logaritmo. El logaritmo en base 3 de 243 será un número x tal que 3 elevado a x sea igual a 243. Se trata ahora de poner el número 243 como potencia de 3 para poder tachar. Necesitamos, por lo tanto, saber la descomposición de 243. Si hacemos la descomposición factorial, vemos que esto da 3 elevado a 5. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que 3 elevado a x es 3 elevado a 5. Si tachamos los 3's, tendremos la solución de este apartado A, x igual a 5. Apartado B. Dice que calculemos el logaritmo en base 2 de 0,5. Esto es un número x tal que 2 elevado a x será 0,5. Siempre que tengamos decimales deberemos pasarlos a fracciones. 0,5 es un medio y ahora tendríamos que poner tanto el 2 elevado a x como un medio en la misma base. Obviamente la base va a ser 2, el 2 elevado a x ya la tenemos y un medio, acordamos, esto es como si fuese 2 elevado a 1 y por las propiedades de las potencias de exponente negativo esto sería 2 elevado a menos 1. Teniendo ya esto podemos tachar los doses y llegar a la conclusión de que x es menos 1, que es el logaritmo que nos pedían. Pasamos al apartado C, nos piden el logaritmo en base 2 de 0,25. Este es muy parecido al anterior, será un número x de forma que 2 elevado a x sea 0,25. Tenemos que poner el 0,25 como fracción, es un cuarto, y un cuarto sería 1 partido por 2 al cuadrado, y por la propiedad de las potencias de exponente negativo, eso sería 2 elevado a menos 2. Como 2 elevado a x es 2 elevado a menos 2, tachando los doses tenemos que x es menos 2. Y ya tendremos resuelto este otro ejercicio. Pasamos al apartado D. El apartado D nos dice que calculemos el logaritmo en base 2 de 125. De 0,125, perdón. Esto es muy parecido al anterior. Esto es un valor x de forma que 2 elevado a x sea 0,125 y 0,125 es un octavo. Si lo pasáis a fracción lo veréis. Un octavo es 1 partido por 2 elevado al cubo y 1 partido por 2 elevado al cubo es 2 elevado a menos 3. Tachando los doses tendremos la solución, x menos 3. Pasamos al siguiente, apartado E, que nos dice que calculemos el logaritmo en base 6 de 216. Esto será un número x que tiene que cumplir que 6 elevado a x sea 216. Ahora tenemos que poner tanto el 6 como el 216 en la misma base. Si descomponemos el 216, nos damos cuenta que 216 es 6 elevado a 3. Pues ya lo tenemos, si 6 elevado a x es 6 elevado a 3, tachando los 6, tendremos nuestra solución, x igual a 3. Apartado F. Logaritmo de 100.000. Cuando no pone ninguna base ya sabéis que es base 10. Así que esto será un número x de forma que la base, que aunque no lo ponga es 10, que 10 elevado a x sea 100.000. Como sabemos que 100.000 es 10 elevado, y contamos el número de ceros, hay 5, pues 10 elevado a 5, tachando los 10, ya tenemos la solución, x igual a 5. Apartado G. Logaritmo en base 2 de 4 elevado a 81. Bueno, pues esto será un número x de forma que 2 elevado a x sea igual a 4 elevado a 81. Tendremos que ponerlo todo en base 2, el 2 elevado a x ya lo tenemos, y el 4 elevado a 81, fijaros, como 4 es 2 al cuadrado, tendríamos 2 al cuadrado elevado a 81. Y por la propiedad que dice que la potencia de una potencia multiplica los exponentes, eso sería 2 elevado a 2 por 81. Como 2 por 81 son 162, ya tenemos que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 162 y tachando los doses tenemos la solución, x igual a 162. Apartado H. Dice logaritmo en base 3 de la raíz quinceava de 27.
Bueno, aquí ya se va complicando un poquito la cosa. Esto es un número x, de forma que 3 elevado a x sea la raíz quinceava de 27. Pues hemos de poner la raíz quinceava de 27 como potencia de 3. Empezamos poniendo el 27. Dejamos la raíz quinceava y 27 es 3 al cubo si lo descomponemos. Y luego por la propiedad de las potencias de exponente fraccionario, que convertían una potencia de exponente fraccionario en una raíz, sabemos que esto elevado es 3 elevado a 3 partido por 15. Si tachamos ahora los treses, tenemos que x es 3 partido por 15. Esta fracción, como se puede simplificar entre 3, tendríamos que hacerlo. Y simplificarla da un quinto y esta sería la solución. Apartado I. Logaritmo en base a un medio de 1024. Este será un número x, de forma que un medio elevado a x nos dé 1024. Hemos de poner tanto el 1 medio elevado a x como el 1024 en potencias de 2. 1 medio elevado a x sería 1 elevado a x partido por 2 elevado a x. Pero estaréis de acuerdo en que 1 elevado a x es 1, porque 1 por 1 por 1, las veces que sea, siempre va a ser 1. Entonces esto será 1 partido por 2 elevado a x. Y por las propiedades de las potencias, de exponente negativo eso da 2 elevado a menos x. Por otra parte, podemos también comprobar si hacemos la descomposición factorial que 1024 es 2 elevado a 10. Así que si unimos esto con esto, hemos llegado a la conclusión que 2 elevado a menos x es 2 elevado a 10. Tachando los doses tenemos que menos x es 10 y cambiando de signo para sacar la x, que x es menos 10 y tendríamos resuelto este ejercicio. Apartado J. Nos piden el logaritmo en base 16 de 0,5. Esto es un número x, como siempre, que cumple que 16 elevado a x sea 0,5. En lugar de 0,5 ponemos un medio, ya sabéis, siempre en forma de fracción, y en lugar de un medio ponemos 2 elevado a menos 1, ya lo hemos visto varias veces. Por lo tanto, ahora tenemos que 16 elevado a x es 2 elevado a menos 1. Vamos a ver qué vale 16 elevado a x. Pues como 16 es 2 elevado a 4, esto sería 2 elevado a 4 elevado a x, y como se multiplican los exponentes, 2 elevado a 4x. Si juntamos ahora este 2 elevado a menos 1 y este 2 elevado a 4x, y tachamos los doses, tendremos que 4x es menos 1, por lo tanto x menos un cuarto. Y esta sería la solución del ejercicio J. Hacemos el ejercicio K. El ejercicio K nos piden que calculemos el logaritmo en base 8 de la raíz cuarta de 2. Vale, este sería un número x que cumpliría que 8 elevado a x sería la raíz cuarta de 2. Tanto un lado del igual, el 8 elevado a x, como la raíz cuarta de 2, el otro lado del igual, los tenemos que poner en potencias de la misma base. En este caso la base va a ser 2. ¿Qué es 8 elevado a x? Pues como 8 es 2 al cubo, 8 elevado a x será 2 elevado a 3, todo eso elevado a x. Y como se multiplican los exponentes, será 2 elevado a 3x. Por otra parte, ¿qué es la raíz cuarta de 2? Pues aquí es como si tuviésemos un 1, que no lo pone, y por la propiedad de las potencias de exponente fraccionario, esto sería 2 elevado a un cuarto. Si igualamos estos dos que hemos sacado de aquí, 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a un cuarto, podemos tachar los doses y tener la ecuación 3x igual a un cuarto. Tenemos que resolver esta ecuación. Simplemente voy a multiplicar en crud y sería 3 por 4, 12x igual a 1, y ahora voy a pasar el x dividiendo, quedaría 1 partido por 12. Y con esto tenemos acabado el ejercicio 2. Pasamos ahora a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 es uno parecido a otro que ya hicimos. Nos dice que sabiendo que el logaritmo de 2 es 0,3 y que el logaritmo de 3 es 0,48, nos pide que calculemos, apartado A, el logaritmo de 6 cuartos. El logaritmo de 6 cuartos, para calcular el logaritmo de 6 cuartos, pues creo que lo primero que podríamos hacer es simplificar la fracción 6 cuartos. Si simplificamos entre 2 nos daría
3 medios. Por lo tanto, el logaritmo de 6 cuartos sería lo mismo que el logaritmo de 3 medios. Y si aplicamos ahora la propiedad 5, que era la propiedad que convertía el cociente en una resta de logaritmos, esto sería logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Como logaritmo de 3 es 0,48 y logaritmo de 2 es 0,3, esto nos da de resultado 0,18. Pasamos a hacer el apartado B, que nos pide que calculemos el logaritmo de raíz cúbica de 3. Para hacer esto aplicamos la propiedad 7, que era la propiedad de las raíces, y nos dice que esto sería 1/3 por el logaritmo de 3. Como el logaritmo de 3 sabemos que da 0,48, esto sería 1/3 por 0,48 o 0,48 tercios. Y 0,48 tercios, si hacemos las operaciones, da 0,18. Apartado C. Dice que calculemos el logaritmo de 0,02. El logaritmo de 0,02, para hacerlo lo primero que tenemos que pasar es el 0,02 a fracción. Eso sería 0,02 es 2 partido por 100. Y aplicando la propiedad del cociente, que era la propiedad 5, sería logaritmo de 2 menos logaritmo de 100. Logaritmo de 2 lo sabemos. Logaritmo de 2 sabemos que vale 0,3, nos lo dice el enunciado. ¿Pero qué vale el logaritmo de 100? Pues para calcular el logaritmo de 100 tenemos la propiedad 3. La propiedad 3 nos dice que el logaritmo de una potencia de la base, logaritmo en base a de a elevado a m, es m. En este caso, como la base es 10, tendríamos logaritmo en base 10 de 100, que es 10 elevado al cuadrado, pues esto será 2. Así que ya sabemos que esto será 0,3 menos 2, y 0,3 menos 2 da menos 1,7. Y tendríamos calculado el ejercicio C. Y vamos a hacer el D. El ejercicio D nos dice que calculemos el logaritmo de un cuarto. Por la propiedad 5, que era la de la división, esto sería el logaritmo de 1 menos logaritmo de 4. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Logaritmo de 1. Pues el logaritmo de 1 es 0. Era la propiedad 1. El logaritmo de 1 es 0. Y logaritmo de 4. Podemos poner 4 como 2 al cuadrado y esto sería el logaritmo de 2 al cuadrado. Y si aplicásemos la propiedad 6, que era de las potencias, esto sería 2 por logaritmo de 2. Como logaritmo de 2 es 0,3, sería 2 por 0,3, que es 0,6. Así que el resultado sería este 0 de aquí menos este 0,6 de aquí, resultado menos 0,6. Y tendríamos el resultado del ejercicio 7. Y pasamos por último a hacer el ejercicio 8. El ejercicio 8 nos piden que desarrollemos las siguientes expresiones. En el apartado A, la expresión que tenemos que desarrollar es logaritmo de x al cubo por la raíz de x cuadrado más 1. Lo primero que veo aquí, si me fijo, es este producto. Así que voy a aplicar la propiedad 4 y por la propiedad 4 voy a convertir el producto en suma de logaritmos. Esto sería el logaritmo de x al cubo más el logaritmo de la raíz de x cuadrado más 1. Ahora, si os fijáis, vemos que aquí tenemos un exponente y que aquí tenemos una raíz. Las propiedades que quitaban los exponentes y las raíces eran respectivamente la propiedad 6, que era la propiedad de la potencia, y la propiedad 7, que era la propiedad de la raíz. La de la potencia decía que podíamos pasar directamente la potencia delante, y la de la raíz decía que la podíamos pasar delante, pero en el denominador. Así que esto quedaría 3 por logaritmo de x, y la raíz, como es raíz cuadrada, tiene índice 2, sería 1 medio por el logaritmo de x cuadrado más 1. Voy a poner entre paréntesis para que quede claro que es el logaritmo de todo x cuadrado más 1, no solo el logaritmo de x cuadrado y al resultado sumarle 1. Y aquí hemos acabado, pero quiero que veáis una cosa importante de la que no habíamos hablado todavía. Es esta de aquí. El logaritmo de x cuadrado más 1. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros hemos visto fórmulas para el logaritmo del producto convertirlo en suma de logaritmos. Para el logaritmo del cociente convertirlo en resto de logaritmos.
pero no hemos visto ninguna fórmula que convierta el logaritmo de la suma en nada, ni el logaritmo de la resta. Por lo tanto, lo tenemos que dejar así, tal y como está, y ya no tendríamos que hacer nada más. Hacemos el apartado B. El apartado B nos dice que desarrollemos la expresión logaritmo de x a la cuarta entre la raíz cúbica de y al cuadrado. Lo primero que veo aquí es que hay un cociente, así que voy a aplicar la propiedad del cociente, y la propiedad del cociente era la propiedad 5, que convertía el cociente en una resta de logaritmos. Tendremos logaritmo de x a la cuarta menos el logaritmo de la raíz cúbica de y al cuadrado. Ahora, si os fijáis, tenemos aquí un exponente, aquí otro exponente y aquí un índice, una raíz. Las propiedades que voy a aplicar ahora, igual como antes, son aquí la propiedad 6, que es la propiedad de la potencia, para este cuadrado también la propiedad 6 y para la raíz la propiedad 7, que era la propiedad de las raíces. Y se quedará de la siguiente forma. Ese logaritmo de x a la cuarta, el 4 pasaría adelante multiplicando y quedaría 4 por el logaritmo de x. Menos, y ahora fijaros que tenemos la raíz cúbica de y al cuadrado. Esa raíz cúbica pasaría como un 1 partido por 3. Y el y cuadrado pasaría como un 2 multiplicando, así que en realidad quedaría el 2 arriba y el 3 abajo, 2 partido por 3 por logaritmo de y. Como no sabemos lo que vale ni el logaritmo de x ni el logaritmo de y, este sería el desarrollo máximo que podemos hacer y ya tendríamos acabado el ejercicio 8.